que muchos hicieron sacrificio de Semana Santa, de la Cuaresma, para que el Madrid terminara siendo campeón de la Champions o su equipo. Seguro que sí. Y entonces, y ahí es donde yo me he preguntado, Ana Cristina, usted hace sacrificio en la Cuaresma, ¿cierto? Sí, Camila. En la Cuaresma y digamos uno cada año, un sacrificio y casi siempre es algo de alimentación cada año. Yo creo que eso es como parte de la Cuaresma, o sea, hace 2 sacrificios anuales. Sí. Y yo creo que es un poco como de la educación cristiana que tuve. Yo solo hago el de la Cuaresma, no hago ningún otro. ¿Y este año qué sacrificio hizo? No, hay un sacrificio que ya hice hace mucho tiempo y que es no comer nada que tenga chocolate. Yo no como absolutamente nada que tenga chocolate, pero eso pues ya hace muchos años. Y en esta Cuaresma tengo un sacrificio que ha estado duro, Camila, duro, y es el pan. Durísimo. Durísimo, déjeme decirle. Yo esta Cuaresma tengo sacrificio el dulce y ha estado durísimo porque hemos tenido temporada de cumpleaños en este programa y entonces no me he podido comer ninguno de los ponqués del cumpleaños, pero hay algo que a mí me llama la atención. No sé si alguien más de la mesa haga también sacrificios de Semana Santa. Sebastián, ¿usted hace sacrificio o no? Hago sacrificios, pero no por Semana Santa, sino pero por ejemplo, el dulce lo llevo aplicando un mes y me cuesta mucho porque yo soy enfermo del chocolate, entonces... Pero digo, hace como una promesa y dice como voy a dejar de comer tal cosa o voy a dejar de hacer tal cosa para que algo suceda, como que de verdad un sacrificio como en Cuaresma, ¿o no? No, eso no, pero creo que Lina sí. Sí, yo hice uno, no les puedo contar qué quiero que suceda, pero hice uno de Cuaresma ofreciendo eliminar el trago durante estos 40 días. Bueno, me comprometí a solo tomar vino, en honor a la verdad, porque creo que los sacrificios tienen que ser algo que de verdad a uno le cueste y entregar, o sea, no tiene que ser uno pues matarse, sino entregar algo que a uno le cueste, pero hacerlo con devoción y que lo puedas cumplir. Entonces decidí eliminar todos los tipos de trago, solo vino por estos 40 días. Ya he ido bien, no he fallado. Pero de hecho hay una película y todo que se llama 40 días y 40 noches, 40 Days and 40 Nights, que habla del sacrificio en Cuaresma, precisamente, y es una película pues de humor, pero yo no sé de dónde sale esto, porque esos sacrificios en Cuaresma los hace tanto la gente religiosa como la no tan religiosa, y por eso nos atiende el padre Vicente Durán, que es filósofo y teólogo y rector de la Universidad Javeriana en Cali, y que yo creo que nos puede ayudar a entender de dónde sale esto de nosotros, católicos o no tan católicos, a hacer estos sacrificios. Padre Durán, bienvenido, gracias por acompañarnos, además hoy miércoles de Semana Santa. Buenos días, Camila, y buenos días a todos los que están allá conversando sobre este tema y el anterior, que era muy interesante, sobre si el Real Madrid logra remontar y si los sacrificios que se ofrezcan para eso tienen algún efecto. ¿Usted cree que Dios tiene la camiseta del Madrid, padre? Pues hay un video famoso de un hincha. Yo soy muy hincha del Real Madrid y del fútbol en general. Y hay un video por ahí en donde dice un fanático periodista que Dios es del Madrid y que él espera que hoy se demuestre que eso es así. Pero yo, la verdad, mi concepción de Dios no me da para creer que Dios actúa así, de esa forma. Pero, y entonces, padre, sobre esto que decíamos de lo del Madrid, que yo estoy segura que muchos hacen sacrificios en la Cuaresma para que su equipo termine siendo ganador de la Champions, ¿de dónde sale esto? Porque uno sí ve que, por ejemplo, en Colombia, gente religiosa o no tan religiosa durante la Cuaresma hace estos sacrificios y sacrificios para pedir algo. ¿De dónde surge esto? A ver, la palabra sacrificio tiene raíces muy hondas y no solamente en nuestra religión, en la religión cristiana, en todas las religiones y sobre todo en las religiones más antiguas. En las primeras manifestaciones del hecho religioso en la historia de la humanidad aparecen los actos de sacrificio. Si recordamos el libro del Génesis, los sacrificios de Abel y de Caín, los dos hermanos, hijos de Adán y Eva, que es remontarse, digamos, a los orígenes. El uno ofrece sacrificios de animales, el otro ofrece sacrificios vegetales porque representan un poco las culturas agrícolas o las culturas pastoriles. El hecho es que el sacrificio tiene un desarrollo muy hondo en la humanidad, en todas las religiones, y se mantiene de alguna forma su espíritu. Quizás la palabra es poco actual. Hoy en día yo preferiría hablar de prácticas
espirituales que tienen un significado hondo en todas las religiones. Recordemos que también en otras religiones, como el budismo o como el islam, existe el ayuno como una práctica espiritual que procede de una actitud, de una posición espiritual ante el mundo, y en donde las personas realizan, por ejemplo, abstenerse de las comidas o abstenerse un tiempo de tomar ciertas bebidas alcohólicas, por ejemplo, o de abstenerse de la carne o del consumo de ciertos alimentos. Eso tiene una significación, un significado espiritual que tiene su contexto, por supuesto, y su sentido. Eso ha evolucionado y seguirá evolucionando, pero ciertamente yo creo que lo importante es quedarse con el trasfondo que hay en la actitud espiritual de una persona que puede hacer un sacrificio de abstenerse de algo. Otra cosa es lo que decía ahora Ana Cristina, hay gente que se abstiene del pan, pero porque desea adelgazar, porque desea perder peso, o de las harinas o de los dulces, y eso también lo hacemos todos, quizás sin una motivación religiosa, pero eso propiamente no es un sacrificio, eso propiamente es una decisión inteligente, yo diría prudente, para el bien de la salud o de un fin que se logra conseguir. Claro, el sentido del sacrificio es algo que a uno le guste y quitárselo, pues digamos los que comen pescado y les encanta el pescado, pues ¿qué sacrificio están haciendo? No están haciendo ningún sacrificio porque están comiendo lo que les gusta, entonces no tiene pues ningún sentido. Recuerdo un padre cuando yo era estudiante del Colegio de San Bartolomé que nos decía exactamente eso, él era barranquillero y decía, a mí me encanta el pescado, yo por mí comería pescado todos los días. Y decía, eso por lo tanto para mí no es un sacrificio, para mí el sacrificio es comer carne. Entonces fíjate, eso todo tiene su contexto y su comprensión desde la persona que lo realiza, desde las motivaciones que tiene para realizarlo. Si tienes, por ejemplo, una urgencia desde el punto de vista de la salud, de no comer dulces, pues yo no diría que eso es un sacrificio, es una decisión inteligente, pero no es propiamente un sacrificio en el sentido que tiene en las religiones. Sí, pero entonces hay algo que uno se pregunta y es, nosotros tenemos un origen indígena, ¿cierto? Que también hacían sacrificios y después viene la evangelización. Y la pregunta es, estas sacrificios o lo que nosotros llamamos sacrificio, ¿qué tanto sincretismo tiene? ¿Qué tanto hay de mezcla de lo uno y lo otro? Tiene muchísimo. Los sacrificios no existen una vez y para siempre, sino que se van desarrollando esas prácticas, incluso los sacrificios humanos, que en algunas culturas se desarrollaron en sus orígenes, muy pronto desaparecieron. Incluso el sacrificio de los animales, que era una práctica que en el judaísmo, por ejemplo, era muy antigua, prácticamente ha desaparecido, y en todas las religiones. Yo lo veo como un signo de evolución, de progreso en las religiones, por ejemplo, prescindir de ciertos sacrificios que son el sacrificio de seres humanos o el sacrificio de animales. Y el sacrificio, lo que pasa es que la palabra es muy ambigua y se presta para distintas interpretaciones. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo en la cruz, esa es una categoría que aparece en el Nuevo Testamento, ver la muerte de Cristo en la cruz como un sacrificio. Y es verdad, así lo interpretaron los primeros cristianos, sobre todo San Pablo, lo interpretaron como una manera en que Dios mismo se entrega en sacrificio, entrega a su Hijo por la humanidad. Pero hoy en día, en la Eucaristía, ese sacrificio ya no se realiza simbólicamente bajo las formas del pan y del vino. Se dice, ahí se está realizando un sacrificio, pero ya el sacrificio de matar animales o de matar, por supuesto, seres humanos, como lo tenían las poblaciones aztecas en México, entran en contradicción con muchas otras percepciones de la vida, y yo creo que han desaparecido, y es bueno que desaparezcan. Yo creo que hoy en día el sacrificio, más que renunciar a algo que me gusta, es aquello con lo cual yo manifiesto, no por razones de salud, por ejemplo el ayuno, sino por razones de índole espiritual, porque yo considero que dentro de la tradición religiosa a la que pertenezco, eso tiene un valor, la renuncia como una actitud espiritual. ¿Cómo es eso de la actitud espiritual? Es cuando uno toma conciencia de su pequeñez, cuando uno toma conciencia de que uno tiene que ser purificado,
cuando uno toma conciencia de que hay actitudes de uno que le hacen daño a otros. ¿Cómo se remedia eso? Una práctica de las religiones es interiorice usted sus propias limitaciones, interiorice usted sus propias tendencias a hacer el mal a otros y haga prácticas que lo hagan más consciente, que lo hagan asumir que usted necesita un cambio, que usted mismo es consciente de que quiere cambiar. Y entonces esas prácticas del sacrificio, por ejemplo, de abstenerse del ayuno, que son muy comunes y que yo creo que son válidas cuando no afectan la salud, cuando no afectan a otros seres humanos, sino que me ayudan a mí a tomar conciencia de mis límites, cuando me indican que tengo que ser consciente de las cosas que tengo que cambiar en mi vida, no desde el punto de vista para beneficiarme, sino sobre todo a otros. Usted recientemente hablaba pues del sacrificio de Cristo en la cruz, de ese acto de amor del que los católicos hablan, y me llega a preguntarle que me gustaría que nos explique como lo que hay detrás desde el punto de vista teológico, filosófico de ramas como las del Opus Dei que tratan de experimentar físicamente o casi literalmente ese dolor que padeció Jesús. Sí, esas han sido unas prácticas no solo de ese movimiento religioso que usted menciona, sino muy extendidas en la iglesia. Usted lo ha visto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando de pequeño subía a Monserrate y vi gente subiendo a Monserrate de rodillas. Que uno dice, ¿esto qué práctica es? ¿Esto qué tiene que ver con la prédica del amor que realizó Cristo? Realmente muy poco. Y hoy en día eso ha evolucionado. Yo creo que hoy en día se es muy consciente de que los sacrificios nunca deben llevar el sufrimiento físico. Hay culturas, por ejemplo, en las Filipinas, en que el Viernes Santo hay personas que quieren crucificarse ellas mismas para sentir ellos algo parecido a lo que sintió Cristo cuando fue crucificado. Eso me parece que son prácticas exageradas y desviadas del sentido auténtico que la Iglesia le da a esas prácticas, que son más de interiorizar la experiencia y de la conversión, de la necesidad del cambio en la vida. Una persona que es consciente de que realiza el ayuno siente la necesidad física, el hambre, sentir hambre sin perjudicar la salud, repito, sin arriesgarla, de ser alimentado verdaderamente en su vida, de un nuevo comienzo, de algo nuevo que se genera en él. Yo no quiero referirme a las prácticas que realizan ciertas tendencias religiosas, pero ciertamente hay algunas que cuando ponen en riesgo la salud o hacen daño físico y dolor físico a los demás, creo que no son las correctas. Sí. Padre. No estoy escuchando bien. Sí, padre, no, también yo quería como ya para ir cerrando, usted hablaba de que lo importante de estos sacrificios es precisamente el cambio. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje que le debemos dejar a la audiencia, porque estos sacrificios terminan ahorita en el fin de la Cuaresma, el 17, y lo que debe quedar es no terminar el sacrificio y pues ya me desbordo a volver a las mismas prácticas, sino que debe estar el cambio espiritual. Padre, muchísimas gracias por atendernos. El sacrificio en la Cuaresma tiene un sentido también de preparación, de prepararse para la Pascua, para la celebración de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, quien ha hecho el camino cuaresmal, quien ha hecho ese camino de tomar conciencia de sus propios límites y de que él necesita ser sanado porque tiene tendencias a hacerle mal a otras personas o a sí mismo, esa persona en la Pascua tiene la solución, tiene la salida, tiene la posibilidad que en la fe cristiana un Cristo resucitado a través del amor le ofrece a cada ser humano para mejorar, para encontrar la superación de esos males del que él ahora, gracias a la práctica cuaresmal, es más consciente. Pues muchísimas gracias al padre Durán por ponernos en contexto de estos sacrificios que hacen muchas personas desde diferentes religiones, bueno, también la católica y la cristiana. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.